Bueno, así que empezamos el tercer capítulo de esta guía de la vida de los bodhisattvas. Y el tercer capítulo se llama Apropiarse de la bodhicitta. Apropiarse de la bodhicitta. Es que hemos generado la bodhicitta. Shantideva nos ha enseñado cómo cultivar bodhicitta, nos ha enseñado los beneficios que tiene, extraordinarios beneficios que tiene. Y luego empezamos en el capítulo segundo a hacer, digamos, las prácticas que hacen posible generar, estabilizar y llegar a realizar la bodhicitta. Entonces hemos hecho ofrendas, estamos lo que se llaman las 7 ramas. Sí, hemos hecho las ofrendas, hemos hecho las postraciones, hemos hecho la confesión, luego hicimos el refugio, el amparo, y ahora vienen el resto de las ramas para generar méritos. Entonces, este capítulo tiene 3 apartados. El primero se llama la práctica preparatoria, luego está el voto de Bodhisattva propiamente dicho, y el tercer apartado es la conclusión, que es cultivar alegría. Al principio tenemos la práctica preparatoria, que es la continuación de las 7 ramas. Entonces tenemos 2 partes en la práctica preparatoria, dos apartados. Está la acumulación de méritos, por un lado, y luego está lo que se llama, dice, como parte de la práctica de la rama de la generosidad, el modo de entrenarse en la intención de entregar el propio cuerpo, los recursos y las raíces de virtud. Es que esos son los apartados y empezamos con lo primero, que es la acumulación de méritos. La acumulación de méritos empieza con el regocijo, ¿sí? Regocijarse de la virtud. Y esto es parte de las 7 ramas, entonces el regocijo significa alegrarse, ¿no? Alegrarse de algo. Entonces primero tenemos que saber algo, ¿no? Tenemos en este proceso de generar bodhicitta, o podríamos hablar la bodhicitta última, la vacuidad, la sabiduría, ¿sí? Para cualquier logro que queramos en este camino, cualquier éxito, ¿no? Todo depende de bodhicitta relativa, bodhicitta última, cualquier cosa que queramos lograr, cualquier realización, cualquier etapa, hasta llegar a ser un Buda, depende de 2 cosas, la bodhicitta última o la bodhicitta relativa. Para tener estas 2 bodhicittas, ¿sí? o otras veces llamamos sabiduría y compasión, simplificando, ¿no? Hay 4 cosas, ¿sí? Estas 4 cosas son acumular méritos, purificar la mente, potenciar la virtud y adquirir ilimitadas raíces de virtud. ¿Sí? Son 4 cosas. Todo eso es necesario, son las condiciones para desarrollar sabiduría y compasión. Bodhicitta relativa, bodhicitta última. La acumulación de méritos, la hemos visto, sobre todo tiene que ver, aunque todo está relacionado, pero sobre todo tiene que ver con ofrendas y postraciones. La purificación de la mente principalmente tiene que ver con la confesión. ¿Sí? El potenciar la virtud, ¿sí? Cuando nosotros generamos algo positivo, para potenciarlo tenemos la práctica del regocijo. Y el último aspecto que se llama, he dicho, adquirir ilimitadas raíces de virtud, y que digamos que las impresiones que dejamos en la mente tengan consecuencias ilimitadas, eso tiene que ver con la dedicación, ¿sí? Bueno, pues ahora hablamos de acumulación, potenciar la virtud, tiene que ver con los méritos y potenciar los méritos que hemos acumulado, y es la práctica del regocijo. Y el regocijo son las 4 primeras estrofas de este capítulo. ¿Sí? Entonces la primera estrofa dice, con placer me regocijo en las acciones positivas que alivian los sufrimientos de los peores estados de renacimiento a todos los seres limitados y que colocan a aquellos que sufren en mejores estados de renacimiento. Entonces, ¿de qué me alegro? ¿De qué me alegro? ¿De qué me estoy alegrando aquí? Me alegro de lo que hacen los seres. ¿Sí? Los seres hacen algo para dejar de sufrir. Todas las acciones. Entonces, yo soy un bodhisattva o yo quiero ser un bodhisattva, tengo bodhicitta, quiero ayudar a los demás, quiero que los demás dejen de sufrir. Entonces, cuando veo que ellos hacen algo para dejar de sufrir, me alegro.
Tiene que ver, digamos, estamos en sintonía. Te siento mucha alegría. Entonces, ¿cómo se hace para dejar de sufrir? Es la práctica, fundamentalmente, es la práctica de la ética. Y aquí está hablando en concreto, dice, en esta estrofa habla los sufrimientos de los peores estados de renacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para evitar renacer en estos reinos inferiores, en los de sufrimiento? ¿Cuáles son las acciones? Las acciones en la ética. Dejo de hacer las acciones dañinas, dejo de dañar a los demás. Lo que hablábamos de las 10 acciones no virtuosas. ¿Sí? Entonces, si recordamos al principio del texto, hablábamos, Santideva nos decía, tenemos este renacimiento humano perfecto, tenemos todas las condiciones para lograr algo maravilloso y en particular para tener bodhicitta. Y no todo el mundo tiene estas condiciones. ¿Sí? Entonces ahí dijimos, ¿sí?, cuáles son las condiciones para ser un ser humano que tiene la capacidad de evolucionar y tiene la intención de evolucionar, no solamente la capacidad, sino que tengo el deseo, me atrae evolucionar, desarrollar mi mente, llegar a desplegar mi potencial. ¿Cuáles son las condiciones? Y había 3 condiciones. Primero, nosotros tenemos que vivir con una ética de no hacer daño a los demás, que se resumen las 10 acciones no virtuosas. Por ejemplo, evitamos mentir, evitamos robar, evitamos matar, este tipo de cosas. La segunda condición para renacer como un ser humano es la ética. Esta ética, este no dañar a los demás, está acompañada de la práctica de las perfecciones, que se llama. Es decir, nosotros practicamos, además de ética, somos generosos, tenemos paciencia cuando nos hacen daño, no nos enfadamos, tratamos de tener entusiasmo a la hora de ayudar a los demás. Y todo eso, si os acordáis, eran las condiciones que acompañan a una vida humana. Tú naces como un ser humano, y entonces tienes salud, tienes recursos, tienes una mente clara, o sea, no es suficiente ser un ser humano, además tengo esas condiciones que me permiten meditar, estudiar. Eso tiene que ver con la práctica de las perfecciones. Y luego, por último, el tercer elemento para tener un renacimiento perfecto, humano, con las mejores condiciones, perfectas condiciones, era hacer oraciones puras. Es decir, tener oraciones puras significa que cuando hago algo positivo, cuando no daño a los demás, cuando practico generosidad, tengo la intención, mi motivación es poder nacer otra vez como un ser humano. Hacía falta esa motivación. Poder seguir teniendo estas condiciones que ahora tengo para evolucionar, que pueden terminar con el momento de la muerte, y puede que tarde mucho en volver a tenerlas. Entonces, no quiero que cuando llegue la muerte quiero seguir teniendo las condiciones. ¿Sí? Bueno, esas son las causas para tener un renacimiento superior y no caer en estados inferiores. Entonces, lo que está diciendo aquí es eso es lo que yo quiero ayudar a los demás a esto. Yo quiero ayudar a los demás a que por lo menos que no renazcan en reinos inferiores, que sigan siendo seres humanos y que tengan las mejores condiciones. Entonces, cuando veo que ellos lo hacen, cuando veo a alguien que ya lo hace, siento regocijo, siento alegría. ¿Vale? Entonces, cuando veo las acciones positivas que alivian los sufrimientos, ¿sí?, y que colocan a los que sufren en los mejores estados de renacimiento. Entonces está enfocándose, está hablando aquí de ese tipo de felicidad, en renacer en un lugar con condiciones para seguir evolucionando, los mejores estados. ¿Sí? Ahora un poco más, porque ahora la siguiente estrofa, ya me alegro, no solamente de renacer, no solamente de que los que hacen algo para renacer en un estado positivo, sino los que hacen algo para liberarse del sufrimiento, para trascender el sufrimiento. Entonces dice en la siguiente estrofa, dice, me regocijo en la fuerza positiva acumulada que se convirtió en la causa para el estado purificado de los arhats. Me regocijo en la libertad definitiva de estos seres corpóreos de las miserias del renacimiento incontrolable. Entonces aquí está hablando, hay personas que hacen un trabajo profundo. Estas personas tienen una lucidez especial y se dan cuenta que mientras siga naciendo en el samsara, en el bucle del samsara, nunca voy a experimentar felicidad. Siempre voy a experimentar sufrimiento. No es posible ser feliz con este cuerpo, con esta mente. Es imposible. Porque este cuerpo es un cuerpo que tiene necesidades. Entonces, si hay necesidades, significa que hay la posibilidad de no tener lo que necesito, y la realidad es que
una y otra vez no tengo lo que necesito, así que siempre voy a sufrir, y luego viene la vejez, luego viene la muerte. Entonces, hay dos personas que tienen esa lucidez. Y entonces dicen ¿y cómo es posible trascender el sufrimiento? ¿Es posible dejar de tomar este cuerpo de sufrimiento? Y entonces descubren que hay un método que es desarrollar concentración, desarrollar sabiduría. No, hay un método que es tener sabiduría, la sabiduría que ve la vacuidad, la realidad de las cosas. Y para que esa sabiduría, para tener esa sabiduría necesitan concentración, tener la mente muy focalizada, tener una mente muy potente. Y para tener la mente muy potente necesitan cultivar una ética impecable. Entonces hay esas tres cualidades, esas tres condiciones. Una ética impecable, tener una atención ser muy conscientes, no hacer nunca daño a nadie. Gracias a esa conciencia, a esa atención de no hacer daño a nadie, puedo desarrollar concentración, eso me da mucha fuerza mental, desarrollo concentración, y con la concentración puedo enfocarme en la realidad de las cosas y entonces trasciendo el sufrimiento, alcanzo el estado arhat. El estado arhat es alcanzar el nirvana. Entonces, cuando veo a alguien, aquí lo que está diciendo es, cuando veo a alguien que está haciendo eso, que está meditando profundamente, que va a trascender el samsara, que va a alcanzar el nirvana, siento mucha alegría, siento mucho regocijo. Entonces nosotros ahora, cuando recordar lo que dije, esto está planteado como una meditación. No es, lo estamos ahora estudiando, ¿no? Pero nosotros leemos el texto y entonces ahora, por ejemplo, pensamos, ¿no? Todas las personas que están cultivando una ética y están consiguiendo que no van a renacer en los reinos inferiores, entonces me alegro. Veo personas y pienso en quienes estén meditando, están trascendiendo el samsara, van a llegar al nirvana. Habrá personas en muchos mundos que están haciendo esto, seres que están haciendo esto. Entonces me alegro por ellos. ¿Sí? Donde sea que estén, aunque yo no los conozco, donde sea que estén, todas esas personas están ahora meditando profundamente en la vacuidad y entonces van a alcanzar el nirvana, van a ser arhats. Entonces me alegro por eso. Sí, esa es la práctica. ¿Sí? Entonces me paro a regocijarme. Entonces esto siempre se dice cuando se explica el regocijo, siempre se explica, ¿no? Tú puedes estar en cualquier sitio, tienes mucho trabajo, tienes mucho, no sé, tienes una vida muy complicada, pero siempre puedes pensar, ¿cuánta gente está meditando? ¿Cuánta gente está avanzando en el camino? ¿Cuánta gente está liberando el sufrimiento? Me alegro. Y es una práctica muy potente. ¿Mm? Entonces, el tercer punto dice, me regocijo, la estrofa tercera, me regocijo en el estado purificado de los guardianes y también en los niveles mentales de sus descendientes espirituales, ¿no? Entonces hemos visto, me regocijo en las personas que están haciendo algo para dejar de nacer en reinos inferiores. Me regocijo en los que están haciendo algo para ser hats. Y ahora me regocijo en los budas, los guardianes, los protectores, son los budas, ¿no? Entonces los budas han llegado a budas porque han hecho un trabajo inmenso de purificación, de desarrollar cualidades. Entonces pienso en todos los budas, se dice que hay innumerables budas, incontables budas. Entonces me alegro que hay budas, que hay seres que han llegado a ese estado. Y también dice, y en los niveles mentales de sus descendientes, ¿no? Los descendientes, ya hemos visto, son los bodhisattvas. Entonces hay muchos bodhisattvas en diferentes etapas, diferentes niveles mentales. Hay 10 etapas, sean 10 tierras en el camino del bodhisattva. Hay los 5 caminos, las 10 tierras. Entonces todos esos niveles, piensa la gente, todas las personas que están en el camino del bodhisattva, algunos están empezando el camino de la acumulación, otros en el camino de la preparación, otros en el camino de la visión, otros ya están en el camino de la meditación. Entonces, todos esos niveles siento alegría, ¿no? Entonces, estoy en el supermercado comprando, hay una cola inmensa en la caja, voy a tardar media hora en salir, estoy esperando. En ese momento de espera, pienso en todos los bodhisattvas que están practicando para llegar a ser budas y en todos los budas y me regocijo. Entonces, algo increíble, ¿sí? Es una inmensa cantidad de méritos, ¿sí? Hay un sutra aquí, voy a leer. Se llama el Sutra de la Luz Dorada Sublime, ¿sí? Entonces dice, Buda, es muy largo, cogí un trocito solo, pero dice, Buda le explica a un bodhisattva. El bodhisattva le pregunta, entonces Buda le explica y Buda dice, ¿no? Los bodhisattvas que quieren practicar el regocijo deben recitar esto, y lo voy a leer.
Y dice, deben recitar esto. Me regocijo en todos los Budas Bhagavats de los mundos de las 10 direcciones que han alcanzado la verdadera omnisciencia y la sublime iluminación. Y están girando la rueda del Dharma Supremo para transmitirlo completamente a infinitos seres, que dan sin reservas el regalo del Dharma, que tocan el tambor del Dharma, que soplan la caracola del Dharma, que izan la bandera del Dharma y que derraman una lluvia de Dharma inspirando y guiando compasivamente a todos los seres para que todos desarrollen convicción y que al estar satisfechos con el regalo del Dharma alcancen la felicidad que no conoce fin. También me regocijo en las raíces de la bondad que surgen de la acumulación de méritos por parte de los bodhisattvas, sravakas y pratikabudas. Y también me regocijo en el logro de ese tipo de perfección por parte de aquellos seres que hasta ahora no la han alcanzado. Del mismo modo, me regocijo sinceramente en todos los méritos de todos los budas, bodhisattvas, sravakas y pratikabudas del pasado y del futuro. Esto es lo que dice Buda, así es como hay que pensar, ¿sí? Entonces, sravakas y pratikabudas tenemos tenemos 4, budas, bodhisattvas, sravakas y pratikabudas. Entonces, budas y bodhisattvas, sravakas y pratikabudas son los meditadores o los practicantes que alcanzan el nirvana, ¿sí? Hay 2 formas de alcanzar el nirvana, los arhats. Pero y todo esto lo he leído por algo que muy importante, ahora lo que dice Buda. Dice, y ahora Buda dice, escuchad, esto es muy interesante. Dice, noble, le explica, dice, después de decir esto, le dice, noble, hablando al bodhisattva, ¿no? Le dice al bodhisattva, se dirige al bodhisattva, le dice, noble. Ese tipo de regocijo traerá consigo la consecución de una acumulación inconmensurable de méritos. Y ahora explica, dice, si todos los seres de los reinos del mundo, en tantos trichiliocosmos como granos de arena hay en el Ganges, ¿no? Trichiliocosmos es 1.000 millones de mundos. Esto es un trichilocosmo, ¿sí? Son 1.000 millones de mundos. Entonces, uno de esos, un trichilocosmos, tantos trichilocosmos como granos de arena hay en el Ganges, ¿no? Que hay innumerables granos de arena en el Ganges, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si todos los seres en estos trichilocosmos innumerables eliminaran sus klesas, sus emociones negativas, y alcanzaran el arhat, el estado de arhat, ¿vale? Todos los seres alcanzan el estado de arhat, eliminan ¿no? Estos innumerables seres que hay en tantos mundos. Dice, si un hombre o una mujer noble les ofrecieran a todos ellos continuamente durante toda su vida ofrendas y servicios de túnicas, comida, bebida, ropa de cama y medicinas sublimes y perfectas cuando estuvieran enfermos, el mérito, dice, el mérito que obtendrían por hacer esto, en comparación con el mérito anterior de regocijarse, no llegaría ni a una milésima parte de este. Es que estoy comparando el mérito de regocijarse de esta manera con el mérito de dar a todos estos innumerables arhats, ¿no? Hacer ofrendas. Así que es increíble la cantidad de mérito que se genera. ¿Sí? Este es el pensamiento mahayana, ¿sí? Es típico en mahayana, ¿no? Es todo inmensurable, ¿no? Entonces, sobre todo nos alegramos, fíjate, nos podemos alegrar en un arhat, pero nos alegramos de los bodhisattvas, nos alegramos de los budas, de todas las acciones positivas de los budas. Entonces decimos, se dice, cuando nosotros nos regocijamos de alguien, ¿sí? Alguien que está más realizado que nosotros. Si me regocijo de sus acciones, se dice que recibimos la mitad de su virtud. Cuando esa persona está igual de realizada que nosotros, recibimos la misma virtud al regocijarnos. Y si la persona está menos realizada que nosotros, me regocijo de lo que hace una persona que está menos evolucionada que nosotros, recibimos la mitad de su virtud. Así que es como muy potente, ¿no? Regocijarse es muy simple, es muy fácil, es muy potente. Y lo que es muy importante, tener cuidado, porque aquí tenemos que regocijarnos, obviamente, solo de lo positivo. Si nosotros nos regocijamos de algo negativo, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos de alguien muy dañino,
y esa persona le matan o le ocurre algo malo y nos alegramos porque es una persona muy mala. Entonces no es un buen regocijo, ¿sí? Nos regocijamos por las virtudes, las acciones virtuosas, ¿no? Por ejemplo, también se dice, ¿no? Si hay una guerra, entonces tú no vas a la guerra, pero te alegras de haber ganado la batalla o de haber ganado la guerra, te alegras y ese regocijo también es muy dañino, nos hace mucho daño. Es por todas esas cosas obvias. Entonces nos regocijamos, tampoco nos regocijamos aquí de que alguien es feliz. Fijaos que aquí lo que dice es, me regocijo de las acciones, lo que causa la felicidad. ¿Sí? Lo que hace, cuando veo a alguien que hace algo feliz. Cuando vemos en la calle, vemos a alguien que es generoso o alguien que no se enfada o alguien que intenta no sé, meditar y desarrollar su mente. Me alegro. Todas las acciones que llevan a la felicidad, a la evolución. Bueno, y seguimos. La siguiente estrofa es otra forma de generar méritos, energía positiva, que se llama solicitar a los Budas que hagan girar la rueda del Dharma. Entonces, girar la rueda del Dharma es una metáfora que significa enseñar, que los Budas enseñen. Entonces decimos dice la estrofa, con las palmas de las manos juntas, suplico a los Budas de todas las direcciones. Por favor, haced que brille la luz del Dharma y que todos los seres limitados que sufren y van a tientas en la oscuridad. No, por favor, haced que brille la luz del Dharma para todos los seres limitados que sufren y van a tientas en la oscuridad. Entonces aquí la idea es que si recordamos la historia de Buda cuando se ilumina no enseña, está 49 días sin enseñar. Y hay un punto en el que él piensa incluso que no vale la pena enseñar, ¿no? Porque él no cree, hay un momento en el que él no cree que los seres podamos entender. Entonces la historia cuenta que hay Brahma, Indra, los dioses, que le piden que enseñe. Y los dioses le ofrecen un mandala con una rueda de oro. Esto es como algo muy simbólico, ¿no? Una rueda de oro con 1000 radios. Y esto ocurre siempre que que alguien llega a ser un Buda, ocurre esto. ¿Sí? Entonces nosotros emulamos a Brahma y a los dioses y pensamos hay Budas en numerosos mundos que no están enseñando. Hay seres que han llegado a ser Budas y no enseñan. Entonces queremos que enseñen, queremos porque los seres estamos perdidos, no tenemos luz, no sabemos lo que hay que hacer, lo que hay que evitar, no sabemos cuál es el camino. Si no nos enseñan, no podemos ir a ningún sitio. Si alguien nos dice que abandonar, que practicar, no tenemos intuición, sabiduría. Necesitamos que haya maestros que enseñen. Entonces le pedimos a los Budas que enseñen, ¿no? Entonces la forma de hacerlo es cuando hacemos esta oración con las palmas de las manos juntas. Entonces nosotros imaginamos, igual que los dioses, que le ofrecemos un mandala con una rueda de oro de 1000 radios. Y esto ya lo vimos antes con las postraciones, tenemos muchos cuerpos, innumerables cuerpos, ofrecemos innumerables ruedas, mandalas de oro a los Budas para que enseñen, para que giren la rueda del Dharma. Es que todo lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si nosotros ahora tenemos, por ejemplo, conocemos la bodhicitta, podemos meditar en bodhicitta y tenemos una vida más o menos saludable, estamos vivos todavía, hay gente que muere muy joven, como un niño, nosotros estamos vivos, tenemos una cierta salud, tenemos una capacidad de entender el Dharma. ¿Por qué es? ¿Por qué hemos nacido con estas condiciones? Desde esta perspectiva del Mahayana, es porque en otra vida hemos hecho muchos méritos, ¿sí? Muchísimos méritos. Hemos hecho muchísimas cosas positivas. Para hoy poder estar estudiando a Shantideva hemos creado muchísimos méritos en el pasado. No hemos hecho un día algo bueno, ha sido muchísima energía positiva. Hemos meditado, hemos estudiado en el pasado. ¿Pero por qué lo hicimos? En otras vidas, ¿por qué en otras vidas nosotros hemos tenido la decisión de practicar, ser generosos, o practicar una ética, o desarrollar la mente? ¿Por qué? Porque ha habido maestros que nos han enseñado. Porque ha habido Budas que han girado la rueda del Dharma. Entonces, gracias a ellos nosotros pudimos practicar, gracias a eso nosotros hoy podemos practicar. Entonces, es muy importante que los Budas sigan enseñando, ¿no? Entonces, nosotros queremos que enseñen
que no se duerman, que no se vayan al nirvana, que no desaparezcan. Es como que un Buda está ya en ese estado más allá, entonces no tiene ningún interés no tiene ninguna necesidad de enseñar a los seres. Entonces nosotros les pedimos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto no es cualquier cosa. Voy a leer otra vez en este sutra, el sutra de la sublime luz dorada, otro de los méritos que supone esta petición. Y entonces aquí le habla, Buda le explica a Sariputra. Dice, Sariputra, leo aquí el sutra. Sariputra, si un noble hijo o una noble hija hicieran una ofrenda a los Tathagatas de todo el reino del mundo trichilio cósmico, lleno de las 7 joyas, ¿sí? Todo el mundo, estos 1000 millones de mundos, lleno de joyas, ¿sí? Todos lo ofrecemos a los Tathagatas, a los Budas. ¿No? Si alguien hiciera esta ofrenda y alguien que suplicara a los Tathagatas que giraran la rueda del Dharma, crearía un mérito inconmensurablemente mayor que ese. ¿Sí? Así que podemos imaginar ofrecer las 7 joyas en este mundo infinito, pues los méritos de pedir, suplicar a los Budas girar la rueda del Dharma son mucho mayores. Pero Buda continúa diciendo, Sariputra, sin hablar de este reino trichilio cósmico, Sariputra, si un noble hijo o noble hija hicieran una ofrenda a los Tathagatas de tantos reinos trichiliocósmicos llenos de 7 joyas como hay granos de arena en el río Ganges, aún así, alguien que suplicara a los Tathagatas que giraran la rueda del Dharma crearía un mérito inconmensurablemente mayor que esto. Sí, aquí estas sutras están hablando los méritos que creamos cuando simplemente pensamos, ojalá, por favor, dar enseñanzas. Cuando pedimos eso, cuando hacemos eso, estamos creando, es muy potente. ¿Sí? Son cosas muy simples, pero muy poderosas. A veces parece que tuviéramos que meditar muy profundo y meditaciones ¿no? Y hay cosas muy sencillas que tienen mucho poder. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pedimos? ¿No? Entonces, cuando pedimos que los Budas giren la rueda del Dharma, ¿no? Se habla de 2 cosas, ¿no? Se llaman las escrituras y la enseñanza sobre las escrituras y sobre las realizaciones. ¿Sí? La rueda del Dharma de las escrituras y la rueda del Dharma de las realizaciones. ¿Y eso qué significa? Entonces, la rueda del Dharma de las escrituras tiene que ver con lo que ocurrió con Buda Shakyamuni en este mundo hace unos 2500 años, y hablamos de los 3 giros de la rueda. Se habla los 3 giros de la rueda, 3 momentos de giro la rueda del Dharma, Buda Shakyamuni. Entonces, el primer giro de la rueda del Dharma, Buda enseña las 4 verdades nobles, enseña el origen, la originación dependiente, como todos son causas y condiciones, todo depende de causas y condiciones, y enseña que no hay un yo realmente existente. Ese fue el primer giro. En el segundo giro de la rueda del Dharma, que ocurre en Rajgir, este es el tema del Sutra del Corazón, explica que no solamente el yo no existe, sino que no existen, los fenómenos no tienen realidad inherente, ningún fenómeno. Primero solamente habla del yo y luego en el segundo giro habla que tampoco los fenómenos tienen realidad intrínseca. Esta es toda la enseñanza del Prajnaparamita, toda la enseñanza del Mayamaka. Y luego tenemos el tercer giro de la rueda del Dharma, que ocurre en Vaishali. Y entonces Buda explica, aquí es donde habla de lo que se llama la naturaleza de Buda. Los seres dan un yo verdaderamente existente, pero los seres tenemos esta naturaleza de Buda, tenemos una esencia que es una vacuidad que está más allá, se dice una vacuidad que está más allá de toda elaboración. Y esto está muy conectado con la tradición Zen y con el Mahamudra, el Dzogchen y el Vajrayana. Esa es la tercera rueda, el tercer giro de la rueda. Y luego tenemos, eso se llama el giro de la rueda de las realizaciones, el Dharma de las realizaciones, el Dharma de las escrituras, y ahora tenemos el Dharma de las realizaciones. ¿Sí? Todo esto que he dicho, los 3 giros son el Dharma de las escrituras y ahora el Dharma de las realizaciones, y esto se refiere a todos los caminos, ¿no? El Dharma de las realizaciones es la posibilidad de alcanzar los 5 caminos
Sí, que he dicho antes, acumulación, preparación, visión, meditación, el camino de nuestro aprendizaje, de no más aprendizaje. Y luego está dentro de las realizaciones los 3 adiestramientos. El adiestramiento en moralidad, en concentración y en sabiduría. Es que nosotros le pedimos a los Budas esas enseñanzas para poder tener estas realizaciones. Entonces estamos haciendo esta práctica, ¿no? Estamos generando méritos, acumulando energía positiva. Y lo siguiente es suplicar a los Budas que permanezcan y no pasen al nirvana. Que eso de las ramas, de las 7 ramas, y dice la 6ª estrofa: con las palmas de las manos juntas, suplico a los victoriosos que desean ir más allá del dolor, os ruego permanecer por innumerables eones para no dejar a estos seres errantes en su ceguera. Así que los seres estamos perdidos, sin maestros, sin nadie que enseñe. Entonces le pedimos a los Budas que enseñen, que estén aquí, que no se vayan, que no se pierdan. Entonces se dice, si hablamos a un nivel más como cósmico, no siempre hay Budas enseñando. Hay muchas épocas en el mundo, en los universos, en las diferentes formación y destrucción del universo, donde no hay Budas, donde los seres están en la oscuridad, no hay un Buda, no hay enseñanza, no hay compasión. Entonces nosotros, pensando en eso, pedimos a los Budas que estén, que aparezcan en el mundo, que no desaparezcan, que siempre estén. No solamente que enseñen, sino que además estén y enseñen a los seres, les muestren la luz. Los seres están oscuros, están en un estado de ceguera, ¿no? Nadie por sí mismo puede saber cómo salir del sufrimiento. Nadie tiene esa claridad, tiene la mente cegada. Necesitamos un maestro que nos enseñe, entonces, y tiene que haber un maestro presente. No pueden desaparecer en el nirvana, más allá del mundo. Entonces, la manera de pedirles que permanezcan, ¿no? Y no solamente un día, una vida, innumerables eones infinitos para todos los seres, que incluso en los eones, en las épocas oscuras, que haya Buda, que estén presentes. Bueno, pues el método, dice aquí, es con las manos juntas. Entonces imaginamos que ofrecemos un trono. Tenemos innumerables cuerpos y le ofrecemos un trono donde el Buda se puede sentar, ¿no? Un trono de oro, y le pedimos que permanezca, que no vaya al paranirvana, que no deje el cuerpo y abandone el mundo, que esté presente. ¿Sí? Es que es una manera de tener siempre maestros. Cuando nosotros pedimos a los Budas, pedimos que siempre enseñen, estamos creando las condiciones, el karma, para que haya siempre maestros en nuestra vida, en todas nuestras vidas. Y además que les pedimos que enseñen y estamos creando las condiciones para poder tener siempre enseñanzas, porque necesitamos enseñanzas. ¿Sí? Necesitamos, si no hay, nosotros si pensamos en nuestra propia experiencia, si no nos hubiéramos encontrado con alguien, con maestros que enseñan, incluso a través de libros, por nosotros mismos, ya lo he dicho, por nosotros mismos jamás hubiéramos encontrado un camino. Y luego hay muchos maestros, muchos maestros falsos, muchos maestros que nos llevan por otros caminos, ¿no? Que son muy egocéntricos, ególatras, narcisistas, solo buscan su poder, el prestigio, la fama, la admiración. Entonces es muy peligroso caer en manos de alguien así, ¿no? Entonces que haya habido maestros auténticos que se han preocupado por enseñar. Hemos tenido una suerte inmensa, ¿no? Entonces tenemos que esta suerte no perderla, intentar no perderla, ¿no? Y para esto son también estas oraciones. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente estrofa, es la siguiente punto, ahora es la dedicación. ¿Sí? La dedicación, si he dicho antes, la dedicación es la forma de que los méritos que hemos acumulado sean ilimitados. Entonces, es muy importante la dedicación. Si os acordáis, cuando hablamos de las acciones, para que una acción sea completa, si tú mientes a alguien, hablando de una acción negativa, si tú cuando estás mintiendo te arrepientes, no te gusta lo que has hecho, entonces haces una acción negativa, pero no es completa, con lo cual tiene menos consecuencias negativas, ¿no? Pero cuando yo digo, miento a alguien y me alegro de que esa persona se lo ha creído, entonces ahí se cierra la acción. Y es mucho más potente para producirme estados, experiencias de sufrimiento.
Lo mismo, cuando hacemos algo positivo, ¿cómo cerramos? Cerramos con la dedicación. Entonces aquí acabamos de hacer algo muy positivo. Hemos hecho todas estas ramas, hemos hecho ofrendas, hemos hecho postraciones, hemos tomado refugio, nos hemos regocijado, hemos pedido a los budas que enseñen, hemos pedido que permanezcan, ¿sí? Hemos hecho todo eso y ahora dedicamos toda esa energía positiva, esas virtudes generadas. No queremos que se pierdan, ¿sí? ¿Para qué lo dedicamos? Y nos explica Shantideva cómo hacerlo y dice: por cualquier fuerza positiva que haya acumulado a través de todo lo que he hecho de esa manera, que pueda eliminar el sufrimiento de todos los seres limitados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, que las consecuencias de esa creencia sea eso. Que yo tenga el poder, la compasión, la sabiduría, la capacidad de eliminar el sufrimiento de todos los seres que están limitados, que están atrapados, están en la ignorancia, en la ofuscación. Es que es la dedicación que plantea Shantideva. Es la dedicación que más la más beneficiosa. Entonces, cada vez que hacemos algo positivo, es importante dedicar. Y, por ejemplo, al final del día vamos a hacer muchas cosas positivas, al final del día lo ideal sería dedicar todo lo positivo que hayamos generado de esta manera, que pueda eliminar, que tener el poder, la sabiduría, la compasión, las habilidades para aliviar el sufrimiento de todos los seres, para que todos los seres sepan vivir sin sufrimiento. Y ahora empieza una serie de dedicaciones Shantideva cada vez más prácticas. Y dice estamos en la octava estrofa, dice: mientras los seres errantes enfermen, pueda yo servir como su medicina, sus médicos y su enfermera hasta que se hayan curado todos sus padecimientos. Entonces aquí hablamos de nuevo, hablamos de los diferentes mundos, ¿no? Entonces hablamos de un Mahakalpa se llama, ¿no? Un gran eón, Mahakalpa, a nivel, estos son miles de millones de años, ¿sí? Entonces un Mahakalpa tiene 4 periodos. El periodo de formación, el periodo de continuación, de mantenimiento, tiene un periodo de destrucción y un periodo de vacío, ¿sí? Esto es un Mahakalpa. Entonces hay un momento en que el mundo, el universo se forma, esos son miles de años, luego durante un tiempo el mundo se mantiene, luego empieza a destruirse y luego hay vacío. Bueno, entonces en el periodo de destrucción se llaman 3 eones intermedios. Hablamos de que un periodo de destrucción son miles de millones de años. Y hay 3 eones intermedios, ¿sí? Entonces, en estos 3 eones ocurren 3 cosas diferentes, cada uno de ellos 3 cosas diferentes. Primero hay un eón de pandemias, enfermedades, pandemias. Luego hay un eón donde todo son guerras, conflictos, armas. Y el tercero es un eón donde hay mucha hambre, hambruna. Entonces, Shantideva, con esta visión del mundo, que Shantideva está hablando de eso, estas 3 estrofas siguientes, está hablando de esos 3 eones, de enfermedad, de armas y de hambruna. Entonces, consciente, Shantideva dice, los seres sufren mucho en esas épocas, ¿sí? Y en esos momentos. Entonces, él dice que yo pueda eliminar, cuando enfermen, cuando sea el eón de enfermedad, de pandemia, que yo pueda ser su medicina, sus médicos, su enfermera, ¿sí? Y luego, en general, cuando hay enfermedad, cuando hay pandemias, que yo pueda tener el poder de curar. Aquí hay una historia muy mahayana, dice, porque aquí dices, tiene sentido ser un médico, ser una enfermera, pero ser una medicina, ser yo una medicina. Bueno, hay toda una historia, es una historia de una de las vidas de Buda. Entonces esto es muy típico del Mahayana, todas las historias, las reencarnaciones, cuando Buda fue un bodhisattva. Y hay una historia cuando él era un rey que se llamaba el sostenedor del loto. Y este rey, en su reino, hubo una pandemia. Y la gente estaba muriendo, había mucho sufrimiento. Y encuentran que la única forma de curar la pandemia, que las personas se curaran, era comiendo un pez que se llama rojita. Entonces la historia es que el Buda, que es un bodhisattva, el rey que era un bodhisattva, muere y él decide nacer como este pez
de un tamaño enorme, un pez rojita inmenso, con lo cual la gente pudo comerle, le pudo comer su cuerpo, pudo comer a su cuerpo de pez, y la gente, el reino, se curó de la pandemia. Bueno, todo esto es simbólico, ¿sí? Es como si tú eres un bodhisattva, como tener esa mentalidad, ¿no? Si eso puede ocurrir, lo voy a hacer. Si eso es posible, lo voy a conseguir, lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, me voy a convertir en una medicina para los demás. Entonces, la siguiente estrofa, que es la novena, dice, estamos ahora en el eón de hambruna. Primero es la pandemia, el eón de pandemias, y luego tenemos el eón de hambruna. Dice Santiago, dice, que pueda yo eliminar el dolor del hambre y la sed con una lluvia de alimentos y bebidas. Y que en los tiempos de los eones intermedios de hambruna pueda yo mismo transformarme en alimento y bebida, ¿no? Entonces yo mismo me transformo en alimento. Entonces esa es la idea, ¿no? Santiago es muy consciente del sufrimiento de los seres. Nosotros nos hacemos muy conscientes del sufrimiento. Y hay épocas donde hay mucho sufrimiento, hay épocas de pandemias, nosotros hemos vivido una pandemia, hay épocas donde hay mucha hambruna, hay zonas en nuestro mundo donde hay mucha hambre. Entonces, consciente de todo eso, que yo pueda convertirme en comida para ellos, que yo pueda conseguir alimentos, que yo pueda aliviar ese sufrimiento a los seres. Entonces, la idea es la mente, ¿sí? La cosa no tenemos que ser como hiperrealistas, si esto es posible, si yo. No, la idea es como la fuerza mental de, si yo puedo, si eso pues fuera posible, lo voy a hacer. Me convierto en comida para los demás. ¿Mm? Ese es el pensamiento del Bodhisattva Mahayana. ¿Sí? Soy cualquier posibilidad, me convierto en medicina, me convierto en bebida, me convierto en lo que necesiten los demás, me transformo todo yo mismo, todo yo. ¿Mm? Y aquí esto incluiría también no lo nombra específicamente, pero el león de las guerras, cuando hay la época de las guerras, en ser época intermedia, me convierto en algo que calma la ira, la maldad, el odio. En esa época soy capaz de calmar todo eso, entonces tengo ese deseo. ¿Sí? Entonces, esta oración es que yo pueda, ¿sí? Que yo pueda eliminar el dolor, el hambre, la sed. Entonces, esta es la dedicación, ¿sí? Todos estos méritos que acumula antes, ¿para qué es? ¿No? Cuando practica el regocijo, son méritos incalculables. Las ofrendas, cuando he hecho el refugio, ¿os acordáis? Los méritos increíbles que era tomar refugio. ¿Para qué? Que yo pueda eliminar el dolor, el hambre, la sed, que yo pueda curar las enfermedades cuando alguien enferme. Para eso. Ahora la siguiente estrofa, la 10ª. Para los seres limitados, pobres y desamparados, que me convierta en un tesoro inagotable y permanezca en su presencia como una variedad de tipos de cosas útiles. Entonces aquí piensa ya en personas muy pobres, muy desamparados, que no tienen nada. Las personas con menos recursos, que yo me convierto en lo que necesiten, lo que sea que necesiten. Si necesitan ropa, comida, una casa donde vivir, lo que sea que necesitan, me convierto en todo eso. Que los méritos que he acumulado sirvan para eso. Es que hay incalculables méritos, entonces, ¿no? La vida continúa, entonces en mis próximas vidas, que yo tenga ese poder. Si hace falta comida, que sea comida. Si hace falta alguien tener el poder de parar una guerra, que yo tenga ese poder. Si hace falta un médico que descubra una vacuna, que yo tenga ese poder. Esa es la dedicación. Es como increíble. Es como increíble. No, es como... no cabe en la cabeza pensar así, ¿sí? No cabe. Si nos damos cuenta de lo que está diciendo, lo que está diciendo Santidad es... Wow. Bueno, ahora continuamos. Esta es la primera parte del capítulo, ¿sí? La primera parte del capítulo. Y la segunda parte dice eh, la rama de la generosidad. Dice cómo, antes he dicho, como preliminar a la rama de la generosidad, el modo de entrenarse en la intención de entregar al propio cuerpo los recursos y las raíces de virtud. ¿Sí? Este es otro apartado que antes dije. Por cierto, las raíces de virtud
esta palabra, esta frase raíces de virtud que se usa mucho, yo no la estoy usando mucho, pero se usa mucho más de lo que yo estoy diciendo. Se refiere a que toda esta acumulación de méritos que tenemos, el conjunto de méritos de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Son la raíz, se pueden entender como la raíz para llegar a ser un Buda, ¿no? Que florezca como un Buda. Entonces, se pueden ver desde esa perspectiva como raíz para florecer como un Buda. Por eso se llama así raíces de virtud, es una expresión. Bueno, entonces seguimos, dice la estrofa número 11, para satisfacer los anhelos de todos los seres, que son limitados, ofrezco sin sentimiento de pérdida mi cuerpo e igualmente mis disfrutes y todas mis fuerzas positivas de los tres tiempos. Entonces aquí estamos, esto no es la práctica de la generosidad, dice la enseñanza, dice el comentario, es como un preliminar a la práctica de la generosidad. Aquí nos entrenamos a eliminar la avaricia, la mezquindad, el no querer dar, el aferrarnos a nuestras cosas. La generosidad, para que fuera generosidad, además de eso, incluiría entrenarse en la intención de dar. La generosidad es la intención de dar. Aquí no estamos haciendo eso, estamos simplemente entrenándonos en la avaricia, eliminar la avaricia. Entonces queremos dar de una forma muy pura. ¿Sí? Entonces pensamos en los demás. Entonces, ¿qué es lo que damos? No damos simplemente nuestro cuerpo, como dice aquí, no, ofrezco mi cuerpo. ¿Pero para qué? Para que los demás desarrollen amor, compasión, evolucionen, desarrollen bodhicitta, evolucionen y lleguen a la iluminación. ¿Sí? No simplemente damos para que el otro disfrute. No, el dar es para que todos los seres lleguen a la liberación y a la iluminación. ¿Sí? Entonces, si recordamos cómo generamos bodhicitta, la bodhicitta parte de entender, recordar la bondad de los demás. Por ejemplo, cuando han sido nuestros seres queridos en otras vidas. Y la bodhicitta viene cuando nos damos cuenta de los inconvenientes, de lo dañino que es ser egoísta. Entonces, pensando en eso, damos a los demás. Nuestro cuerpo, nuestras posesiones, las raíces de virtud que hemos acumulado a lo largo de los tiempos. ¿Sí? Entonces aquí dice, mi cuerpo, mis disfrutes y mis fuerzas positivas de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces, obviamente yo no puedo dar el cuerpo del pasado porque ya no lo tengo, solo puedo dar mi cuerpo y mis disfrutes del presente. Pero cuando hablamos de las fuerzas positivas, que son esas las raíces de virtud, nosotros hemos acumulado en el pasado muchas virtudes, muchas energía positiva, y no toda esa, digamos que la hemos experimentado todavía. Todavía hay muchas energías positivas sin experimentar. Y esa del pasado se la damos a los demás. La usamos para beneficiar a los demás. La del presente, si la tenemos, la energía positiva que estamos generando, se la damos a los demás. Y la futura, toda la energía positiva que vaya a acumular en el futuro, la dedicamos, que sea para ayudar a los demás. ¿Sí? Así que es pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, todo lo bueno que tenga, si tengo la suerte de haber generado estas condiciones para ser un ser humano en el futuro y poder seguir meditando y practicando. ¿Para qué quiero eso? Para poder ayudar a los demás. ¿Sí? Todo es lo dedico a los demás. Y todo lo que tengo ahora es para poder ayudar a los demás. Entonces dice, aquí surge como esta pregunta, ¿no? O esta cuestión, ¿no? Y es apropiado darlo todo a los demás, dar nuestro cuerpo, nuestras virtudes, nuestras posesiones. Y la respuesta viene en esta estrofa número 12. Dice, deshacerse de todo produce la liberación en el nirvana. Y mi mente está dirigida a alcanzar el nirvana. Es mejor ahora dar a los seres limitados, igual que deshacerse de todo llega junto con la muerte. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si yo quiero llegar al nirvana, ¿no? Si estoy meditando y estoy meditando en la vacuidad, en que todo es una ilusión, y tengo esa lucidez que veo que nada tiene realidad intrínseca, todo es vacuidad.
todo es para trascender el sufrimiento. Entonces, cuando estoy en ese proceso de meditación y quiero llevarlo al final, quiero llegar al final, que es el nirvana, es trascender el sufrimiento. No me interesa nada de lo que tengo, ni mi cuerpo, ni mis posesiones, no me interesa nada. De hecho, todo lo que tengo, mi cuerpo, mis posesiones, me frenan, me impiden trascender, llegar al nirvana. Si estoy meditando en vacuidad, tengo que ver que mi cuerpo es vacuidad, que mis propiedades, todo lo que tengo es vacuidad. Tengo que verlo y entonces llego al nirvana. ¿Sí? Entonces, para alcanzar el nirvana, para trascender el sufrimiento de una forma irreversible, tengo que soltarlo todo. Entonces aquí Santiago dice, si eso es lo que va a ocurrir, mejor se lo das a los demás, se lo das a todos los seres. Porque si se los das a todos los seres, eso te va a llevar más rápido a alcanzar el nirvana. Puesto que lo tengo que dar, puesto que si estoy meditando en vacuidad tengo que soltar todo y nada tiene esencia, se lo doy a los demás. Es mejor dárselo a los demás. Mi cuerpo, mis posesiones, todo se lo doy a los demás. Es lo mismo que cuando quiero trascender el sufrimiento, es igual. Es el mismo movimiento mental. Si quiero trascender el sufrimiento, tengo que soltarlo todo. Reconocer que todo es vacuidad, que no hay un yo que pueda poseer. Entonces, es lo mismo. Si doy a los demás, tengo que soltarlo todo. Eso te dice, mejoras a los demás, mucho más méritos. Llegas más, no solamente llegas al nirvana, llegas a la iluminación. ¿Sí? Y Santiago dice, pero ¿y si no lo tienes claro, lo vas a dejar todo cuando te mueras? Cuando te mueras vas a dejar tu cuerpo, tus posesiones, todo. La experiencia de la muerte, la experiencia de la muerte es que tienes que soltarlo todo. No puedes agarrarte a nada. Esa es la experiencia de la muerte. ¿No? Cuando hemos visto a alguien que está muriendo, tiene que dejarlo todo. Entonces, si lo tengo que dejar todo, dice Santiago, dáselo a los demás. Si lo vas a hacer de todas formas, tienes que hacerlo. Por una manera o de otra, de una manera o de otra, desde una perspectiva o de otra, desde llegar a la liberación o desde la muerte, pues, en cualquier caso lo voy a dejar todo. Así que hay que ser inteligente, dárselo a los demás. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Pero hay un detalle aquí, ¿no? Hay un detalle importante y es que si no damos a los demás, si estamos muy apegados al cuerpo y a nuestras propiedades, siempre estamos en peligro. Y casi es un peligro ineludible de generar, no, de reaccionar con apego, aversión, apego, enfado, envidia, continuamente. Y esto lo podemos comprobar, nosotros continuamente, ¿por qué tenemos emociones negativas? Siempre tiene que ver con yo, con el cuerpo, con las cosas que tenemos. Entonces siempre estamos en peligro. Si no lo damos a los demás, es muy peligroso. Si no damos todo lo que tenemos. Y un ejemplo que se pone aquí es como, es como si tú estás caminando en un lugar, hace mucho sol, muchísimo calor, que necesitas una sombra. Entonces hay una cobra, una serpiente cobra, ¿no? Y la serpiente cobra tiene una capucha, que tiene como la parte de la cabeza que se abre. Entonces tú te vas a la cobra, el ejemplo que estoy poniendo, vas a la cobra porque hay sombra, pero estás en peligro de muerte, ¿sí? Estás en peligro de muerte. Te da sombra, te da placer, porque hace mucho sol, te da mucho placer, pero en cualquier momento te va a morder la cobra. Igual, si estoy apegado a mi cuerpo, a mis posesiones, es casi inevitable que voy a acabar atrapado en el apego, en el enfado, en las envidias, en el orgullo, en la vanidad, en la ignorancia, en el ego. Y seguramente voy a caer atrapado en el samsara. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí hoy, con esta estrofa. Entonces estaría interesante, ¿no? Meditar en vacuidad un poquito. Medito en vacuidad, ¿no? Como hacer esa meditación, medito en conciencia, en vacuidad, y me doy cuenta que en esa meditación estoy
no tengo más remedio, tengo que soltar mi cuerpo, mis poses, todo lo que tengo, porque si no, no puedo meditar, no puedo entrar. Y entonces lo conecto con Shantideva. Se lo doy a los demás. Dárselo a los demás significa que uso mi cuerpo y mis posiciones para ayudar a que todos los seres lleguen a la iluminación. Entonces conecto la meditación de sabiduría con la compasión, con la bodhicitta. Bueno, pues vamos a acabar con esa dedicación. Así que vamos a ver dónde está la dedicación. Es que decimos toda esta energía positiva generada. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y el conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los tres tiempos. Aquí pone, esto es lo que hemos explicado antes, ¿no? El Dharma de las escrituras y el conocimiento. Antes he dicho, las escrituras y la realización. Entonces ahora ofrecemos el mandala. Es que a todos los maestros, todo el linaje de maestros, gracias, que siguen enseñando y tenemos la suerte de poder escuchar esta enseñanza. Esta tierra, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa, entonces dedicamos la energía positiva generada para que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Y luego hay dos dedicaciones, hay algo que todavía que yo creo que me va a dar tiempo a explicar, pero dos dedicaciones añadimos más que tienen, que explica Shantideva, y dice que debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Esto es lo que vamos a explicar el próximo día. Y dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos, para que pueda realizar buenas obras. Esto lo expliqué el otro día, ¿no? Dedicar como han dedicado los budas y bodhisattvas. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, dedico como los budas y bodhisattvas, como ellos hacen. Y eso tiene también mucho poder.